qué es ser aprendiz cuando tienes un superior y qué es ser aprendiz cuando tú eres el superior. Es interesante ver cómo, conforme avanzas, estas jerarquías que se establecen en el sistema japonés de aprendizaje te van ayudando a ver las cosas de una perspectiva diferente. Cuando uno está tan lejos de casa, es de agradecer que una persona que no te conoce de nada se vuelque totalmente en ti. Yo siempre estaré eternamente agradecido al señor Urushibata por la oportunidad que me dio en su momento y por todo lo que me ha enseñado y que me ha ayudado y que en parte aún lo sigue haciendo. Cuando tomé la decisión de ir a Japón, tenía muy claro que realmente donde quería ir era a Taizoen, porque había leído y mirado una serie de artículos sobre el señor Urushibata que siempre captaron mucho mi atención y que me habían gustado mucho, temas relacionados con el injerto y una serie de técnicas que él aplicaba que fueron el motivo de yo querer ir a ese lugar en concreto y de aprender con esa persona. Afortunadamente pude reunir los medios suficientes para hacer las maletas y volver, y después de un año de mi etapa como estudiante regresé a Japón y ahí empecé una nueva etapa como aprendiz. Ya por aquel entonces el señor Urushibata empezaba a tener problemas de salud, pero siempre me dijo que no me preocupase, que él siempre estaría pendiente de mí y me ayudaría, y que si en algún momento él no pudiese hacerlo, haría lo posible para que su hijo se hiciese cargo de mí, y así ocurrió finalmente. Tuve la fortuna de conocer a la gran persona que se hacía cargo de ese famoso vivero en Japón, que era el señor Urushibata, y recuerdo perfectamente mi primer día en Japón, mis primeras horas en Taizoen. El señor Urushibata no estaba allí por motivos de trabajo, pero recuerdo perfectamente cómo estuve paseando por el vivero, conociendo la gente que estaba allí, el lugar en donde iba a estar, donde iba a trabajar. Recuerdo la primera reunión que tuve con el señor Urushibata, cuando lo conocí, tomando un té en la sala de espera, y lo serio que se ponía para recibirnos, y todas esas situaciones, ¿no?
finalizas, llegas a casa y empieza una nueva etapa en la que tú tienes que valerte por ti mismo y realmente empiezas a entender muchas cosas de tu día a día que tus maestros hacían, que no conseguías comprender, pero que ahora sí lo haces porque lo ves en tus propias carnes y empiezas a comprender. Quería dar también las gracias al señor Urushibata, no solo por ayudarme, sino por todo lo que ha hecho por el mundo del bonsái, por haberse dedicado tan firmemente a ello desde muy joven. En ese sentido también me gustaría darle las gracias a su hijo, Taigo Urushibata, a él porque me haya aceptado como su aprendiz y haya acabado de enseñarme cuando su padre ya no podía hacerlo. Me gustaría dar las gracias también al señor Asanuma, empleado de Taisoen. También otras personas que están ligadas a la persona del señor Urushibata, como es Mario Consta, al señor Su, el señor Sasaki, que me ayudó a poder entender lo que es ser aprendiz desde otra perspectiva, ¿no? Es difícil hacerse la idea de que el señor Urushibata ya no está con nosotros. Especialmente cuando alguien a quien aprecias tanto se va y no puedes estar allí con su familia y con aquellos seres cercanos a él que también conoces y a quien quieres dar el peso. Pero la situación que estamos atravesando es la que es y es difícil o a veces imposible poder ir hasta allí para poder transmitir a esas personas lo que uno siente, ¿no? Después de todo este tiempo, yo hace 5 años que yo estoy de vuelta aquí en casa. Siempre digo que aún a día de hoy yo sigo escuchando sus voces, dándome consejos, dándome órdenes, diciéndome lo que está bien y lo que no, ayudándome a tomar decisiones. Y en mi día a día, cuando estoy haciendo mi trabajo, yo siempre siento que están ahí apoyándome, ¿no? Como siempre hicieron.